está ni arriba ni abajo de nadie, somos todos ministros, ¿no? Porque tanto Mario, Gustavo, el resto de los ministros tenemos el mismo rango. Lo que hemos hecho es un cambio en cómo nos organizamos en algunos temas. Entonces yo lo que estoy haciendo es coordinar a los ministros que más injerencia tienen en el área económica. Molinetes para que la gente pase gratuitamente, porque la otra vez nos reprimieron por parar el servicio. Entonces ahora lo que queremos es que la gente ingrese gratis, porque esa es una manera de protestar. Nos están negando el derecho a paritaria. La empresa Metrovías, el gobierno de la ciudad, quieren rebajarnos el sueldo y no lo vamos a permitir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Mirá que regreso, Paola. Sí, el de esta noche, no menor, ¿no es cierto? Sí, bienvenida, Lourdes. estamos muy contentos. Placer de contarte. Bueno, ¿cuántos temas judiciales además? Porque... Muchos temas, Paulino. La verdad que tuvimos una jornada judicial bastante movida para todos los lados, ¿eh? Sí, porque gente Bonadío... del gobierno actual, gente del gobierno anterior, empresarios, de todo un poco. Así que vamos a tener para charlar. O sea, volvió Comodoro Pi. Acá. Acá. Nunca se fue, en realidad. Sí, no, está bien, pero acá volvió Comodoro Pi y eso es un placer que nos vamos a ver esta noche a partir del regreso de Lourdes. En un ratito nos metemos de lleno en el tema Brasil en medio del paro de camioneros que ha paralizado buena parte de Brasil, pero al mismo tiempo generando desabastecimiento. Hoy eso impactó de lleno en las acciones de Petrobras, la principal compañía de Brasil. Eso arrastró al resto del mercado bursátil argentino, por eso la bolsa anotó su cuarta baja al hilo consecutiva. Volvió a perder terreno en un contexto de toma de ganancia por parte de muchos y de descuentos de eventuales pérdidas a futuros de parte de otros, porque están bajando fuerte las acciones de los bancos, porque están bajando las acciones de las petroleras, en virtud del congelamiento de precios, con un retraso de precios que a esta altura todo el mundo se indica como de un piso del 10% y hasta algunos se animan a hablar de un retraso del 17-18%, lo que llevaría un litro de nafta a 35-36 pesos en julio, cuando se libere otra vez el precio, si es que el gobierno no prorroga la decisión de contener el precio del combustible para que no vaya a precios a propósito del aumento del costo del flete en los próximos meses. Y al mismo tiempo porque hay empresas de consumo masivo que también están viendo en perspectiva que el consumo va a mermar, la contracción económica los va a golpear y por lo tanto las empresas van a tener menos utilidades. Bueno, en ese andarivel hoy además se sumó que Donald Trump dijo que no hay cumbre con Kim Jong-un, el premier de Corea del Norte, y se sumó a que Donald Trump reincide en la idea de imponer aranceles otra vez adicionales a determinados productos que están afectando economías como la de Canadá y México en este caso, con lo cual otra vez aparece allí la idea de alguna batalla comercial incipiente que trajo más complicaciones. Efectivamente el dólar volvió a reinstalarse y reposicionarse y esto llevó a que en el mercado doméstico otra vez el dólar se infle un poco y termine casi en los 25,20, con un Banco Central que oficialmente hoy nos notificó que ha perdido más de 10.000 millones de dólares de reservas, 10.000 millones de dólares de reservas en 30 días. Poco más de un mes. Por arriba de 52.000 millones están ahora. Por supuesto que no es dramático, pero naturalmente no dejan de ser señales muy específicas en cuanto al poco margen de maniobra del equipo económico, del propio gobierno y de que la crisis y el estrés cambiario en la Argentina todavía no quedaron atrás, pese a que, enhorabuena, no se ha convertido ese estrés cambiario en una crisis bancaria o de corrida bancaria. Bueno, lo cierto es que en la noche tenemos perspectivas de que nos va a acompañar evidentemente el sol, el buen
tiempo y tenemos un fin de semana frío, pero con sol. Con sol, salvo el domingo que va a haber alguna que otra nubosidad, pero eso no va a quitar que tengamos estas altas temperaturas otoñales que nos sorprendió en esta semana de mayo, que a diferencia de lo que sucedió el 24 de mayo de 1810, estaba gris, lloviznaba, era diferente el clima. 13 grados es la temperatura actual y voy a aprovechar para dar este dato. El 24 de mayo de 1810 se realiza provisoriamente la primera Junta de Gobierno. ¿Qué pasa? Lo realizan con Cisneros, que había sido destituido el 22 de mayo, que yo se los conté. Y ahí la gente salió por las calles cuando se enteró de esta noticia y quería prender fuego y matar a los cabildantes, a los del Cabildo. Ahí, ¿quién salió? Saavedra, a calmar las aguas. Disolvieron esa primera junta de gobierno y mañana les cuento cómo sigue esta semana de mayo. Está muy bien, porque por algo es el día en el cual muchos celebran. El argentino tiene que levantar y enarbolar la bandera. Tal cual. Y ese día nos constituimos en lo que somos primogéniamente. Vale la pena decir que mañana va a haber dos fotos. En un ratito está llegando Nacho con lo último respecto a lo que se sabe de Casa Rosada. Mañana va a estar Macri en el Te Deum de Monseñor Poli en la Catedral Metropolitana. Se espera ahí que haga alusión al difícil momento socioeconómico de la Argentina. Mañana hay que ver si en la despedida de Héctor Aguer, que será su última homilía en el Te Deum del 25 de mayo, porque presentó su renuncia, llegó a los 75 años, aunque va a dejar de ser arzobispo de La Plata a fin de año. Hay que ver si va María Eugenia Vidal. También se supone que Aguer va a hacer un llamado contra la despenalización del aborto, que hoy se confirmó en la última jornada de debate en comisiones. Va a llegar al recinto en diputados el día inmediatamente anterior al arranque de la Copa del Mundo. Esto es el 13 de junio, el día inmediatamente anterior al arranque de la Copa del Mundo. Argentina debuta el 16, 3 días después de ese miércoles 13 de junio, donde en diputados veremos si hay número o no para imponer la idea de la despenalización del aborto. Y hoy fue el día en el cual se definió Miguel Ángel Pichetto y sorprendió a muchos. El presidente de la bancada del bloque justicialista dijo que va a acompañar la despenalización del aborto. Tema efectivamente que abre alguna expectativa a aquellos que tienen idea de que en el Senado tenían el principal obstáculo. Aunque en diputados, insisto, por ahora los números parecen indicar que en un final cerrado la oposición a la despenalización del aborto tendría una luz de ventaja. Y con una salta conservadora que empieza a abrirse, ¿no? Que con el tema del aborto también. Bueno, de hecho, el reglamento del aborto no punible, el propio gobernador Urtubey, que ya creo que entró en clima electoral después de las fotos de esta semana. Pero es llamativo que justamente Salta, que quería la religión católica en las escuelas y demás, que hoy reglamente esto, bueno, Paulina. Y hay que ver si no además es poca cosa. Esto lleva a que Rodolfo Urtubey, el senador, hermano de Juan Manuel Urtubey, no tome una decisión en sentido opuesto a lo que ha dicho públicamente hasta aquí, que es que él no está a favor de la despenalización del aborto. Veremos. Será uno de los misterios a develar. Bueno, dos o tres cosas rápidas. La legislatura en la provincia de Buenos Aires acaba de validar en diputados el mapa judicial. María Eugenia Vidal tiene una de las leyes que propuso como parte de los instrumentos y herramientas de las reformas judiciales en la Argentina. Esto pasó hace un ratito. Hablando de Vidal, la provincia abrió un régimen de retiro voluntario para empleados estatales. Lo confirmó Vidal hace un ratito. Y es parte de lo que el gobierno va a hacer para bajar el déficit, el gasto público. Bueno, después, en Santa Fe se aprobó y tiene media sanción la ley de paridad de género. Ya tiene media sanción. Ahora, ley de paridad de género. Ahora, en cuanto a la ley de paridad de género, es más amplia de lo que hemos tenido hasta acá, porque no solo es en los candidatos, sino en los cuerpos legislativos, pero también gabinete, organismos descentralizados e incluso en listas de candidatos para cargos vacantes en el Poder Judicial. Todo ese eslabón de diversidad de funciones en los distintos poderes son abarcados por la ley de paridad de género. Por cada hombre va a tener que existir una mujer y viceversa. Y el género lo va a determinar el documento independientemente del sexo biológico. Todo esto a propósito de las nuevas operaciones y las nuevas validaciones que tienen los plexos jurídicos en la Argentina.
Parece un dato no menor, media sanción en Santa Fe propuesta por el bloque del justicialismo. Tengo entendido que acá hay colegios que tienen ya baños que es para hombres y mujeres. Mixtos. Mixto. Sí, en una universidad lo puso en práctica además. Tal cual. Bueno, y en Mar del Plata le aprobó, cambiemos la rendición de cuentas del año pasado al intendente Arroyo. Y esto pasó hace un ratito a propósito de la ciudad feliz. Ciudad en la cual algunos concejales han planteado, bienvenido Nacho, ¿cómo andas? Buenas noches. Donde han planteado que, me dicen que no está bien el micrófono de Nacho, ya lo entendí. Donde han planteado que aquellos que tienen deudas por multas de tránsito no puedan renovar el registro de conducir. O sea, lo que están planteando, perdón la distracción, es que actualmente vos para renovar el carnet de conducir tenés que tener todo al día, todo pago. Y no tenés que tener multas ni infracciones de tránsito. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando vos haces el curso para que te den el carnet, te dicen qué es lo que no tenés que hacer. Si vos infringís la ley es porque hiciste lo que no debías y por lo tanto tenés que cumplir con el costo que eso conlleva. Ajá. Pero hay fallos judiciales que dicen que eso es arbitrario y desigual, porque el que tiene la plata lo puede pagar y por lo tanto manejar y el que no, no. Claro, el debate de fondo es, pero te están renovando la confianza para que vos hagas al volante lo que ya infringiste. Claro. Que aprendas. Entonces es un debate. Sí, aparte para conducir se supone que tenés que tener cierto poder adquisitivo, de ya pagás la nafta. Bueno, además, efectivamente, además. Bueno, nada, Nacho, ¿hay vuelta atrás en el gobierno? ¿No hay modificaciones en la idea de que las retenciones a la soja, después de tanto hablar, no se sigan llevando adelante la rebaja mes a mes como el gobierno estableció en el acuerdo con las entidades del campo, o tenés una mirada distinta? Bueno, no, yo no sería tan contundente. De hecho, ayer decíamos una cosa, hoy decimos la otra. En realidad el gobierno me parece que todavía no está representado por la postura de Duhovne. Duhovne se reunió hoy con Luis Miguel Echeverre, el ex titular de la Sociedad Rural que hoy ocupa el Ministerio de Agroindustria. El ministro le explicó por qué creía que iba a afectar a la recaudación, no al sector, la medida. Hicieron cuentas, según los cálculos que llevó Echeverre, en función de cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el Estado terminaba perdiendo, no ganando con esa decisión. Bueno, a Duhovne lo convenció, pero ahí abrió un paréntesis. No solamente lo convencieron los números a Duhovne, también recibió un llamado, ¿sabes de quién? ¿De quién? De alguien que se quejó mucho del campo, cuando en plena corrida cambiaria Carrió. Entendía que el campo no liquidaba los dólares. Bueno, me parece que nuevamente Carrió salió en auxilio del campo y Duhovne le terminó dando la derecha a Luis Miguel Echeverre. Pero abro otro paréntesis, porque hay dentro de la mesa que asesora al presidente, dentro de ese famoso G7 que venimos contando, dirigentes que creen que esa medida sigue siendo buena, insisten con que el 25% de devaluación le dio márgenes suficientes al campo para aguantar y le van a aconsejar al presidente que tome esa medida porque dentro de un paquete de medidas que entiende el pueblo o la gente o el ciudadano común o como quiera llamarlo, va a tener que hacer un esfuerzo, no se puede dejar sin dar una medida ejemplificadora de que todos los sectores tienen que hacer su parte. Bueno, será nuevamente Mauricio Macri quien tenga el poder de decisión por encima, lógicamente, de Nicolás Duhovne. Por eso yo diría por el momento. Ahora, Nacho, en ese contexto, mientras te escuchaba, pensaba, Carrió otra vez toma decisiones. Claro. Hay que decirle que no a Carrió, ¿no? Yo soy Duhovne, me llama Carrió, Duhovne que no tiene un plafón político como para aguantar el llamado de Carrió. Distinto es si Carrió llama, no sé, a Carolina Stanley. Stanley le podrá decir, bueno, gracias Lilita, voy a ver. Duhovne hay que ver. ¿No era el superministro Duhovne hasta ayer? Él Bueno. dijo, no estoy arriba de nadie ni debajo de nadie. Eso está marcando lo que nosotros dijimos alguna vez. Cuando la primera puesta en escena de Duhovne en la reunión con todo el gabinete económico era supuestamente él con el resto de los ministros, aparecieron Lopetegui y Quintana y dijimos, bueno, pero ¿cambió mucho? ¿Qué pasó? Claro. Bueno, de tener el boleto picado, como dijimos el día anterior, a que se lo ungiera como superministro, a superministro, la verdad que hay una distancia muy grande. Yo no diría que es ni superministro y tampoco que no decide nada. Me parece que tiene un poder de decisión que sigue siendo acotado, pero que ante dirigentes como Carrió
lógicamente va a tener que ceder. Echeverri jugó muy fuerte por el campo. Yo creo que si el gobierno insistía, al menos en esta etapa previa, Duhovne insistía, Echeverri iba a pegar el portazo y se iba a terminar yendo. Bueno, porque tenía una presión muy fuerte de Daniel Pellegrina, porque además hay por primera vez elecciones después de muchísimos años, casi 30 en la sociedad rural, y hay una oposición a la actual conducción, porque Echeverri no podría justificar ni podría defender una decisión de este sentido o en este sentido. Lo que quedará por ver es cómo se planta el gobierno y, digamos, por dónde va a pasar el ajuste y el recorte. Por supuesto que de lo gestual no está mal. A todos los funcionarios hoy es oficial esto, que les dijo no vayan al Mundial, nadie viaja a Rusia. Sí, le dijo, ningún funcionario va al Mundial. Confirmó en definitiva que no va a ir Mauricio Macri, que hasta último momento se decía que iba a esperar, lo va a ver por tele. A mí hace unos meses me dijeron, es la principal preocupación del presidente, además de la inflación. Yo me reí, dije, esto es una cargada, pero es así, le gusta mucho el fútbol. A Macri le hablas de otro tema y capaz que se aburre, le hablas de fútbol y que es capaz de estar 2 horas hablando con vos. Bueno, finalmente no va a ir ningún funcionario. Algunos tuvieron que cancelar los paquetes, esto me consta. Había algunos que tenían un paquete, finalmente no van a poder ir, Paul. A mí lo que más me hace pensar que hay tiempos políticos que han cambiado, que hay un clima en ebullición creciente. Mañana va a haber una puesta en escena de buena parte de la dirigencia gremial demostrando el descontento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en un colectivo muy heterogéneo, desde Pablo Moyano, pasando por Yasky, Pablo Micheli, Palazzo, la izquierda, todo lo que ustedes quieran. Difícilmente unificable en una opción electoral a futuro, es cierto. Pero hay un caldo de cultivo de una situación cada vez más crítica para ver. Yo creo que la señal más explícita llegó hoy de Comodoro Pi. Y es cuando Claudio Bonadío, entendiendo los nuevos tiempos, cita indagatoria al hombre que maneja el segundo mayor presupuesto de toda la República Argentina. Me refiero a Emilio Basavilbaso, ¿verdad? Así es, Paulina. Bueno, Emilio Basavilbaso no es la primera imputación que tiene. Está lleno de denuncias dentro de la justicia federal, pero es la primera vez que un juez decide que Basavilbaso vaya a declaración indagatoria. Esto va a ser para el día 7 de agosto, el día de San Cayetano. ¿Viste? El día del trabajo. Bueno, él que no cuidó la plata de los argentinos, aparentemente, porque estamos hablando de acciones que estaban dentro del Fondo de Garantías de Sustentabilidad y que compró, claro, la Pampa venta era... Energía. Exactamente, Pampa Energía. Marcelo Midlin. De Marcelo Midlin. El amigo del presidente. Claro, donde está también metido Blaquier, que también va a tener que Blaquier ir a declarar indagatoria. Son varios, pero el más importante es Emilio Basavilbaso, justamente. ¿Por qué? Porque Basavilbaso es el encargado de tener, como vos decías, uno de los mayores presupuestos, como es la ANSES, donde está la plata de los jubilados. Esa plata, señora, señor, que es su plata, la plata de los jubilados, bueno, se utilizó para venta de acciones y no se sabe qué es lo que pasó. El juez Claudio Bonadío está investigando y por eso es que hoy lo llama indagatoria. Ahora, para saber dónde está el poder o hacia dónde va, hay que ver los fallos de Bonadío, ¿no? Uno los ve y ya empieza, bueno, está débil, este está fuerte. Bueno, en la causa 11, mientras Cristina gobernaba, apartó a Debido. Llegó hasta ahora Debido en el banquillo. Mientras el kirchnerismo era poder, algunas cosas estaban cajoneadas. 2013, cuando se empezó a quedar rengo, ahí empezaron a llover los fallos. Respecto a lo de la imputación a Basavilbaso, es por haber vendido acciones que estaban en poder de ANSES en muchas empresas privadas. Ustedes recordarán, tras la estatización de las AFJP, muchas acciones de las AFJP que estaban en el sector privado, en empresas, en Techín, en las grandes compañías, pasaron a manos del ANSES. Claro. Por eso muchas veces se puso directores por parte del Estado en esas propias compañías. En la época de Kicillof, muchos camporistas, mucho joven, más bien belicoso, beligerante. Fue la famosa frase en 678 de Kicillof diciendo: nosotros con una decisión podemos hacer que cierre o quiebre Techín, ¿te acordás? A eso, lo que cabe decir es que lo que le están sindicando a Basavilbaso es que hizo un mal negocio, que no salió en tiempo y forma. Y que perjudicó al Estado, claro. Porque lo que se le achaca a él es perjuicio del Estado. Hubo 2 denuncias. La primera denuncia fue de Victoria Donda y la segunda de Rodolfo Tailade. 2 denuncias que se unificaron y que hoy el juez tiene justamente para llamar indagatoria a Basavilbaso por haber perjudicado al Estado en la venta de estas acciones que correspondían al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea, lo que vende son acciones de Petrobras Argentina. Claro.
y esas acciones las compra a un precio, se supone, en un momento no apropiado, bajo, porque después las acciones subieron, Marcelo Midlin, que tenía ya interés, como ustedes conocen, en el mercado hidrocarburífero. De hecho, Pampa Energía es una de las empresas insignia del grupo Midlin. ¿Y quién era Midlin? ¿O quién es Midlin? El que le compró la empresa a Ángelo Carcaterra, al primo de Mauricio Macri. Y Exa. Bueno, también tiene vínculos con el presidente también, ¿no? Y efectivamente estaban... O que se cree que las compró, todavía no sabemos. Opa. Lo cierto es que Midlin, a prima facie, hace 10 años, era kirchnerista. A tal punto que le compró las acciones de Edenor a Electricité de France cuando decide tomar la decisión de irse de la Argentina. Porque Néstor Kirchner le había prometido ajustar tarifas, recomponer la caja y por lo tanto darle una ecuación de rentabilidad a la propia empresa que había comprado. Cosa que finalmente nunca ocurrió. Y por eso Midlin termina enemistado con el propio Kirchner. De hecho, era uno de los que estaba en carrera para quedarse con acciones de YPF. No fue el favorecido. Por entonces el favorecido fue Enrique Skenazy, que nunca nada tuvo que ver con el sector hidrocarburífero, dueño del Banco de Santa Cruz. Cuando Kirchner lo privatiza, se lo deja a él, y que compra sin plata el 14,9% de las acciones de YPF allá por el año 2009, 2010, si mal no recuerdo. Y espero que la imprecisión no sea supina. Bueno, está con nosotros Fernando Grasso. Fernando Grasso es el secretario de Industria de la Nación. Muchas gracias por este ratito. Hola, Paulino. Bienvenido, muy gentil. Bueno, usted no va al Mundial, ¿no? ¿Está claro? No lo tenía previsto tampoco. ¿Es el momento más delicado del gobierno? No, probablemente sí, digamos, creo que obviamente lo más complicado tenía que ver con la asunción en 2015, o sea, el inicio de la gestión. La verdad que Argentina tenía múltiples ollas a presión en todos sus frentes, o sea, en el frente fiscal, el frente cambiario, con un cepo, en el fiscal con un desequilibrio muy grande, con una presión tributaria muy elevada, a nivel comercial, bueno, todas las restricciones que había a nivel comercial, toda una serie de la cuestión energética como un desafío a resolver, que también una olla a presión, digamos, no solo por el nivel de subsidio que implicaba y el impacto sobre el déficit, sino también porque la Argentina pasó de tener un esquema en años anteriores de stocks de energía, digamos, la Argentina generaba energía y no solo la podía colocar, sino también podía acumularla y generar stocks, sino que se habían consumido esos stocks y habíamos empezado a importar. Entonces, toda esa situación, obviamente, a fines de 2015, inicio de la gestión, obviamente era un momento muy, muy complicado porque era como un nudo a empezar a desatar que realmente fue muy, muy difícil. Obviamente, a partir de los últimos 2 años, la economía fue generando indicadores muy positivos desde el punto de vista de, justamente teniendo en cuenta la situación difícil por la cual partíamos y bueno, evidentemente este cambio en el contexto internacional, más los puntos quizás más todavía difíciles de superar en términos de los equilibrios que la Argentina todavía tiene en materia de comercio exterior, en materia de balanza de pagos y a nivel fiscal también. Bueno, esa combinación está generando obviamente una situación delicada. Se lo pongo al revés. ¿Terminó el gradualismo? El gradualismo creo que no, porque como concepto, como te decía, hay múltiples factores que hacen a la dinámica económica. Está bien, pero digamos, no se puede tener un déficit comercial de 10.000 millones de dólares, tener una balanza de pagos de gente que veranea en el exterior argentino gastando dólares, que son muchos más que los que dejan los extranjeros cuando vienen al país, y al mismo tiempo tener un déficit fiscal de 2-3 puntos del Producto Bruto, lo cual hace que la Argentina requiera necesariamente o emitir y que termine en una inflación aún mayor de la escalada inflacionaria que estamos viviendo, o tomar deuda que nadie nos va a prestar o a tasas que van a ser impagables en el mediano plazo. Por eso, precisamente, digo, no, como concepto no termina, obviamente requiere un ajuste en términos de las velocidades, de las prioridades que hay que establecer. Como te decía, una de esas prioridades va a tener que ver obviamente con el tema fiscal y que también tiene que ver con el tema comercial. Pero digo, el tipo de cambio dentro de la Secretaría. Nosotros ya fuimos eficientizando múltiples, digamos, el Ministerio de la Producción en general, somos uno de los ministerios que desde el inicio planteamos el concepto de la eficiencia en la gestión y de la política pública. O sea, no tiene mucho margen para achicar. Desde el punto de vista de la política que sí existe, no. O sea, después obviamente uno puede tomar decisiones que hacen al conjunto de reglas a nivel de aranceles, de medidas de promoción y demás, donde uno puede priorizar y establecer alguna sintonía más fina. ¿Cuándo reglamentan la ley PYME? La ley PYME está reglamentada. Perdón, la ley PYME no. La ley de compra argentina. La ley de compra argentina, bueno, tenemos en las próximas semanas
2 semanas, más tardar, vamos a estar reglamentándolo. Creo que es un cambio histórico desde el punto de vista bueno, recordamos que hubo una sanción de la ley, un cambio hace alrededor de 2 semanas, un mes, y que es un cambio histórico desde el punto de vista del relacionamiento entre el sector público y el sector privado en lo que hace el desarrollo de las compras nacionales. Y entendiendo que el desarrollo de la infraestructura, que la Argentina tiene un plan muy ambicioso en ese sentido, es uno de los tractores principales del desarrollo industrial. A partir de eso, la Argentina tenía una ley de contrataciones que era muy débil desde el punto de vista que te menciono, y estamos introduciendo modificaciones muy importantes para que la industria sea traccionada en forma profunda por lo que es el desarrollo de la infraestructura. Esta reglamentación va a estar en breve ya para ser implementada. Esta ley establece que ante igualdad de oferta, el proveedor nacional con una oferta hasta 15%... 15% en el caso de las pymes y 9% en el caso de las empresas grandes. O sea, hasta un 15%... O sea, tengo que Sí, comprar vasos. exacto. Hay una empresa pyme que me ofrece vendérmelos a 100 y hay una empresa norteamericana que me dice a 90. Le tengo que comprar a la Argentina. Exactamente. Ese es uno de los... Salvo que me diga cambios que 84. introducen. Si la diferencia es mayor a 15, Exactamente. no le compra a la pyme, de lo contrario le compra a la pyme Adjudica argentina. la mejor oferta que la no nacional. Pero también introduce cosas muy novedosas respecto a lo que era el régimen que teníamos hasta ahora, que tiene que ver con cómo se conforman los pliegos, o sea, cómo se desarrollan las licitaciones. Muchas veces, más allá de la aplicación del margen de preferencia, los pliegos vienen de alguna manera armados tal que dificulta la participación de empresas nacionales. Esto es algo que muchas veces se arrastra de las propias licitaciones de hace años, que vienen con configuraciones que es difícil de poder hacer participar a la industria nacional. Entonces se establece un mecanismo a partir del cual las compras de mayor volumen primero tengan una revisión por parte del Ministerio de Producción en términos de lo que es el pliego, para que se garantice lo que es la participación de la industria nacional, que no se la deje afuera en esas licitaciones. Eso es algo muy importante porque permite adecuar los pliegos. Otra cuestión relevante tiene que ver con, incluso en situaciones donde una licitación gane una empresa extranjera o una oferta no nacional, digamos, de productos importados, en esos casos necesariamente tiene que integrar localmente un 20% del valor de esa licitación, lo cual también permite, en el caso de las licitaciones más grandes, traccionar desarrollo de proveedores locales. ¿La ventanilla única para exportar ya está? Sí, está en una prueba piloto, piloto desde el punto de vista que se aplica sobre algunos sectores en particular, donde se está, algo muy complejo porque requiere un diálogo de los sistemas y los procesos de muchos ministerios, pero sí ya está en marcha con la idea de que esto vaya incorporando cada vez más operaciones y que abarque la totalidad del comercio argentino. ¿La prefinanciación de exportaciones sigue vigente? Sigue vigente. ¿A tasa baja? ¿Competitiva? Sí, la tasa de interés es una tasa en dólares en general, porque están calzadas con una operación que es en dólares, en moneda extranjera, y la tasa de interés está alrededor del 1%, la LIBOR en realidad más 1%. Esto significa 2 puntos, más o menos en dólares. 2-3 puntos en dólares. Porque además es una operación que se hace en dólares porque, como es exportación, se cobra en dólares, por lo tanto hay garantía de repago. Exactamente. La misma operación es la garantía y lo que se hace es adelantar la plata al vendedor argentino, digamos. Exactamente, se adelanta, puede ser hasta un año, o sea que eso se permite generar un capital de trabajo para esa exportación, y en particular desde el BICE, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, que es el banco del Ministerio de la Producción, también implementamos ya hace más de un año una línea de postfinanciación de exportaciones. Esto es principalmente para lo que son las exportaciones de maquinarias, equipos, que tienen un alto valor unitario, y que esta es la modalidad de venta en el mundo, digamos, ¿no? Generalmente cuando uno sale a vender maquinaria hacia el exterior no lo hace solo con un precio en efectivo, sino también a partir del financiamiento. Ahora, dólar a 25, inflación en 25-30, contexto de desequilibrios macroeconómicos persistente, acuerdo eventual stand-by con el fondo a cambio de veremos qué. Ruido social creciente, protesta en la calle creciente, eventual paro general. Y perspectiva de que la continuidad que desde lo político parecía garantizado empieza a ser cada vez, cuanto menos, más opinable. En ese contexto, ¿cree que se terminó la serie de indicadores relativamente positivos que tenía el gobierno en términos económicos y que efectivamente hay un quiebre en la confianza que muestran las encuestas, etcétera, real? Bueno, yo creo que lo importante es que la Argentina viene transitando un rumbo que su norte me parece es muy claro desde el punto de vista de esto, bueno, obviamente lo fija el presidente, lo manifestó en varias oportunidades, y que entendemos que, o tenemos la convicción que ese es el rumbo correcto.
Y que obviamente, como siempre se manifestó desde el inicio, es un rumbo que requiere todo ese tránsito, digamos, requiere múltiples esfuerzos por parte de toda la sociedad. Y esto fue algo que se fue planteando desde el inicio. Obviamente esta situación y este cambio, como te decía, del contexto internacional y el impacto que tuvo sobre las variables macroeconómicas. ¿Pero la mala praxis la asumen? Todos los gobiernos, ¿Hubo errores? Y seguramente, o sea, siempre ¿Hubo impericia en la administración de los primeros? Somos un equipo muy autocrítico y donde se debate mucho todo lo que se hace y todo lo que se planifica hacia futuro. Todo gobierno comete errores, esto es histórico, no existen gobiernos que no cometen errores y gobiernos que sí. Obviamente es importante ver la gravedad de esos errores y justamente abordarlos a tiempo y poder plantear hacia adelante un escenario que sea positivo para la Argentina. Y creo que eso es lo que estamos transitando. O sea, esta modificación, esta turbulencia que estamos viviendo, no hay dudas que en la población genera angustia, genera incertidumbre. Esto es algo propio de la Argentina por distintos factores, por factores culturales, por factores concretos que tienen que ver que cuando hay movimientos de este tipo también hay movimientos en los precios, hay movimientos en operaciones que se venían haciendo, entonces también genera un estrés en ¿Hay cadena de pago rota en algún sector de la industria? No. ¿Los proveedores, no? No, hubo situaciones, obviamente, esos días puntuales de la corrida donde realmente las operaciones se traban o no hay precio porque todos esperan a ver dónde se estabiliza, pero nosotros hicimos un seguimiento del Ministerio de Producción muy cercano al tema y tomamos medidas como las que anunció el ministro Cabrera el viernes pasado, vinculado a lo que es la flexibilización de las condiciones de AFIP en términos de embargos, de planes de pagos, porque entendemos que justamente una de las cosas que a veces sucede en estas situaciones es que a las empresas les cuesta cumplir con sus obligaciones fiscales en el corto plazo, entonces estamos tendiendo un puente para que esto no suceda y también estamos trabajando en algunas medidas desde el punto de vista financiero para poder achicar, digamos, lo que son las tasas de interés actuales, principalmente para lo que es el capital de trabajo y que justamente no se rompa esa cadena de pagos, ¿no? Supongo que a Cabrera no le debe causar gracia tener una tasa del 40%, pero no es que a Cabrera, al gobierno, al empresario, debe ser uno de los reclamos más asiduos, sí. Por eso hace tanto hincapié en lo financiero. Sturzenegger ayer dijo, no será rápido volver a las tasas previas a la crisis. Esto es tasa del 26 igual, recontra alta, pero ahí están en el 40. ¿Eso lo resuelve el stand-by con el fondo y cuando digan, bueno, esta es la plata, etcétera, cree usted? ¿O es un camino de 2, 3, 4 meses que va a llevar a una contracción económica importante? Y bueno, la duración, obviamente yo no soy el especializado en el tema, digamos, ¿no? Pero claramente lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario va a generar mayor certidumbre, mayor consistencia en todo el programa económico y de esa forma las variables como el tipo de cambio y la tasa de interés, que está necesariamente asociado a eso, porque la tasa de interés hoy está alta, justamente porque hay una discusión, una tensión sobre cuál es el valor del dólar, el dólar de equilibrio. Entonces esa tasa de interés es lo que permite que no haya un pase a dólares generalizado. Entonces en este contexto, hasta que obviamente no se genere el contexto adecuado para dar esa certidumbre, ese nivel de estrés que hoy quizás existe en el mercado, la tasa de interés va a estar alta. Pero desde el punto de vista de la actividad industrial, nosotros lo que venimos observando en lo que tiene que ver con proyectos de inversión, o sea, lo que es la planificación más hacia el largo plazo, esto no altera, porque en general cuando un empresario toma una decisión de inversión en el largo plazo está pensando en demanda, está pensando en un montón de otros factores que no tienen que ver con la tasa de interés de ese momento. Y en el corto plazo, como te decía, el riesgo tiene que ver con lo que es el funcionamiento de la cadena de pagos, que es lo que estamos abordando y lo que más nos preocupa en el corto plazo y que vamos a seguir muy de cerca. Gracias por este ratito. Gracias a vos, Paulino. Hasta la próxima. Un gusto, aquí estaba el secretario de Industria de la Nación con nosotros. Bueno, a todo esto, Lourdes, da la impresión de que lo de Cristóbal Cristóbal y Lázaro Báez van a indagatoria ahora por lavado de dinero. Sí, bueno, ya habíamos contado nosotros la historia de este famoso terreno de 3.200 metros, Paulino, que había comprado primero Lázaro Báez en 800.000 pesos. Le había salido barato para hacer 3.200 metros que le había ganado al mar y todo en Comodoro Rivadavia, donde las tierras son bastante caras. Lo cierto es que de 800.000 pesos terminó vendiéndoselo a mitad de año de ese 2014 a Cristóbal López, la empresa de Cristóbal López y Fabián de Sousa, en $1 millón. O sea, 800.000 pesos, $1 millón y... Hay una diferencia importante. Digamos que Báez obtuvo una buena ganancia. Lo cierto es que el juez Sebastián Ramos,
entendió que aquí existe una maniobra de lavado de activos, por eso es que decidió citarlos para el mes de junio. 14, 15 y 16 de junio tendrán que presentarse a los tribunales a explicar por qué. Porque la semana pasada el juez Ramos hizo unos allanamientos en la municipalidad de Comodoro Rivadavia, lugar donde él ya había pedido expedientes y la municipalidad no se los había enviado, tuvo que volver a allanar, buscar los expedientes, y en el catastro aparentemente demuestra que hay más metros cuadrados y que el terreno vale aún mucho más de lo que parece. O sea, Lázaro lo pagó poco y nada. Cristóbal parece que lo pagó mucho y sin embargo parece que pagó menos de lo que vale. Y en el momento en que los dos, Paulino, estaban haciendo obra pública para el gobierno de los Kirchner, que no es poca cosa. Sí, es el leitmotiv del por qué. Porque se supone que es lavado de... No, pero aparte por eso te digo, Paulino, porque los 800.000 pesos que le dan, digamos, de pago a Lázaro Báez, con lo cual le dan un terreno en realidad en forma de pago, era para hacer una calle en Comodoro Rivadavia, que nunca se hizo. Porque obviamente él no tenía las herramientas para hacerla. O sea que ahí vemos toda la maniobra. Lavado de activos, no se hizo la obra. Bueno, con Lázaro Báez estamos acostumbrados a que las obras no se terminen. Yo te apuro y te pregunto, ¿cuántas causas hay contra Cristóbal López? Ni te acordás. Es imposible acordarse. Hay causas te acordás porque tiene muchas causas y las vas siguiendo. El que está en Comodoro Pi se acuerda de todas. Te puedo asegurar. Pero ¿vos te acordás, Nacho, cuál fue la definición o cuál es la definición histórica de Cristóbal? Yo no soy Lázaro. Yo no soy Lázaro. No, y aparte él estuvo secuestrado, no nos olvidemos. Están ahí peleando palo y palo, ¿no? Bueno, y Cristóbal después dijo, yo estuve secuestrado. Él estuvo secuestrado, no nos olvidemos. Arnal, ¿no? Bueno, impecable, Lourdes, como siempre. El martes hay paritaria con los estatales. ¿Seguís sosteniendo, Nacho, que 12? 12%. No más que eso. Bono por presentismo, bono por productividad y promesas de pase a planta permanente de miles de trabajadores que están todavía bajo modalidad de contrato, pese a que trabajan en el Estado hace más de 10 años. Hubo medidas de fuerza hoy en el Correo, están trabajando a reglamento en el Correo argentino. Dicen que les están incumpliendo el acuerdo del año pasado y que todavía no han podido discutir ningún tipo de aumento para este año, el 2018, en el Correo argentino. El lunes, por decisión judicial, se reanuda la paritaria con los judiciales en la provincia de Buenos Aires, a las 11 de la mañana. Veremos si hay oferta del gobierno de María Eugenia Vidal o no, veremos. Bueno, hoy Macri apoyó a Vidal. Muy fuerte. Dijo, vamos a seguir batallando, estamos chocando con los gremios y no vamos a aflojar. Me parece que es un anticipo de que acá hay una batalla en donde finalmente terminamos en un paro general, como lo pidió Schmitt hoy, en medio del paro generalizado en todos los puertos del país, que ayer anticipaba González Infran aquí con nosotros, y en un contexto en donde fue el propio Schmitt el que levantó la voz y dijo hay que hacer rápido un paro general. Ya no es solo Pablo Moyano, ya no es Sergio Palazzo, ya no es Pablo Micheli, ya no es Hugo Yasky, los que hasta aquí se habían expresado, sino que empiezan a ser los propios integrantes del triunvirato de la CGT que hasta el 22 de agosto, que se reúne el Confederal, siguen manejando los hilos de la central sindical. Querido Gustavo Segre, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Un poco más tranquilo, buenas noches para todos. Recién termina el acuerdo entre el gobierno del presidente Temer y una gran cantidad de sindicatos vinculados a los transportes, con lo cual estamos en condiciones de dar una primicia. Se suspende por 15 días la huelga y las manifestaciones de los transportes desde que el gobierno cumpla con lo resuelto, que es, te lo sintetizo, son 3 puntos: mantener la reducción del precio del gasoil en el 10%, este porcentaje ya había sido otorgado el día de hoy por la empresa Petrobras, que le generó unas pérdidas millonarias en su cotización en la bolsa. El gobierno también se compromete hasta fin de año a mantener una reducción de los impuestos federales que componen el precio del diésel, y pidieron los camioneros que se negocie en cada uno de los estados provinciales para que no se les cobre peaje por el eje del camión que no apoya en el suelo. Esto quiere decir, cuando no tienen carga, no deberían pagar por ese eje correspondiente al no transporte. De manera que respiramos todos muy tranquilos, por lo menos esta noche dormiremos mejor, porque el caos que se había colocado en Brasil en general era realmente algo nunca visto. Sí, porque además el desabastecimiento estaba a la vuelta de la esquina, digamos, ¿no? En todos los sectores. Vos fíjate que, Paulino, que hoy yo debía haber hecho un viaje a Salvador, estoy en San Pablo, y no fue posible realizar el viaje porque no tenía seguridad de que el avión tuviera combustible en el aeropuerto de Salvador para regresar.
el aeropuerto de Brasilia solo permitía aterrizajes si el avión tenía combustible suficiente para volver a despegar y regresar a la próxima escala. La situación era realmente muy complicada, comenzaba a faltar mercadería en farmacias, algunos hospitales no tenían oxígeno y generaba también, por supuesto, mucho desabastecimiento en supermercados. Algunas de las principales marcas de supermercados no permitía que los clientes llevaran más que 5 unidades cada uno, ni hablar de la falta de nafta en las estaciones de servicio. Así que bueno, de a poco esperamos en este fin de semana que todo vaya recomponiéndose, que Brasil vuelva a la normalidad, pero claramente quedó demostrado que el sindicato de camioneros en Brasil tiene muchísimo peso. O sea, el Moyano brasileño es tan fuerte como el Moyano argentino. Con una gran diferencia, hay varios sectores, no hay un Moyano, Claro. Son varios, porque en este acuerdo participaron de entidades de todo tipo, entidades que nuclean a las empresas transportistas, entidades que nuclean a los autónomos, a los camioneros autónomos, algunas organizaciones también sindicales, pero no hubo una única fuerza. Fueron por lo menos 4 o 5 entidades gremiales que se unieron, que le habían avisado al gobierno el 16 de mayo que si no tomaban alguna medida esto iba a ocurrir, porque el precio del gasoil había aumentado el 12% en el mes de mayo y le generaba un problema muy serio porque cuando alguien contrataba el flete, Claro, le cerraba el precio al camionero y el camionero, si tenía que ir, por ejemplo, al norte, no tenía seguridad de cuál era el costo real de ese viaje. Entonces, por supuesto, debía atenderse. El gobierno no hizo caso, esto se organizó por redes sociales y bueno, tuvo el impacto que todos conocemos porque realmente Brasil literalmente paró. impecable, Gustavo. ¿Algún apunte en el cierre? ¿Algo adicional a esta hora de la noche, más allá de este fantástico y formidable anticipo que estás contando en exclusivo desde San Pablo? No, envidia de ustedes que mañana no van a trabajar y nosotros aquí sí. No, ¿cómo que no? Nosotros trabajamos. Que sea feriado aquí venimos. nacional no quiere decir que no estemos Ustedes en el en 26. Argentina, me referí a ustedes en Está muy Argentina. bien, Acá se trabaja igual. Hay Los jueces no un evento en trabajan, el consulado argentino para nuclear a toda la comunidad argentina y por supuesto estaré presente. Entonces... Vaya un brindis entonces en nombre nuestro. Un abrazo. Gracias, Gustavo. Gracias, hasta luego. Buenas Hasta noches. la semana próxima. Ahí está el querido Gustavo. Gran anticipo, que se ha frenado un conflicto que había tenido a mal traer a todo Brasil. Antes de la pausa, Paola, quiero que Nacho nos cuente cuál fue, porque hubo reunión de gabinete ampliada en el CCK, muchos funcionarios, puesta en escena, habló Macri. Algunos dicen que lo ovacionaron, otros dicen que fue una especie de charla casi hasta motivacional en medio del gobierno que tiene todas las adversidades que hemos planteado y que está en un momento delicado. Sin embargo, Macri, ¿qué momento define como el más delicado? Déjame agregar dos cositas. Antes de que hablara Macri, hablaron los dos superministros, Duhovne y Frigerio. Frigerio planteó el mapa político de la Argentina, cómo está actualmente. Advirtió que si el peronismo se une, que se está unificando, esto que vos planteabas, el gobierno puede tener problemas de cara a 2019. Hizo una arenga de que salgan a buscar incluso a los que no piensan como uno en cada provincia, en cada distrito, con lo cual me parece que se empieza a tomar forma y también para callar versiones, por ejemplo, que decían de que María Eugenia Vidal se quería postular para presidenta el año que viene. La orden de jefatura de gabinete es marcar que el presidente va por la reelección, pese a que no se va a hablar por el momento, pero para ordenar la tropa. ¿Qué dijo Macri? ¿Cuál fue el momento más difícil? ¿Lo querés escuchar? Porque conseguimos el audio. Recordemos que esa reunión de gabinete cerrada, no permiten que entren ni cámaras ni nada, pero te trajimos el audio. Gran hallazgo del querido Nacho Ortelli. Vean. Se ha hablado mucho, ¿no? De si este fue el momento más difícil de nuestro gobierno. Yo diría que no. Absolutamente no. El momento más difícil fue cómo lograr evitar que el avión se estrelle el 10 de diciembre del 2015. Teníamos derecho a repetir lo que está sufriendo Venezuela, lo que están sufriendo los hermanos venezolanos. Ahí estaba Mauricio Macri. Hablando de Venezuela, gran anticipo, Nacho, gran dato. Creo que también hay una cosa de Macri de decir, lo dijo acá Fernando Grasso, ¿no? Me parece casi en línea, fue parte de... yo creo que es también la idea de decir, ya la pasamos la peor.
¿cómo vas a reconocer que esta es la peor, digamos? Claro, es muy difícil. Bueno, otro punto que dijo, bueno, por eso, otro punto que dijo Macri es, me decían por qué no explicaba la herencia. Bueno, ¿cómo voy a explicar que está el país quebrado y después salir a pedir plata a los mercados? Como salió, bueno, es una explicación que hasta el momento no se conocía. Siempre se decía, Durán Barba le aconsejó que hablara en forma optimista porque la gente no quiere escuchar cosas malas. Bueno, en realidad era una cuestión pragmática según lo que dice Macri. Sí, ¿qué es lo que Vidal dijo de todas maneras? Yo pude decir que la provincia estaba quebrada, no lo podía decir Macri porque Macri tenía que ir a buscar plata afuera. Bueno. A mí, el medio aguinaldo de diciembre del 2015 con una caja vacía, me lo dio el presidente. Claro. Pero al presidente se lo tienen que dar los fondos afuera. Y si vos decís que el país está quebrado, ¿quién te va a prestar? Igual ahora ya es momento de dejar de hablar de la herencia también, ¿eh? Porque ya pasaron 2 años y medio y la herencia pasó. Ahora ellos se tienen que hacer responsables de su gobierno. 2 años y medio la presidencia, pero de crisis, ¿cuántos años atrás vamos? Bueno, es como... no importa, pero vos sos gobierno, te tenés que hacer responsable. Bueno, hoy le vamos a conocer todo a Lourdes, ¿no? Volvió Lourdes, estamos contentos. Hoy no le discutimos a los jueces, no le discutimos nada. No, lo que pasa es que también hay un aspecto que es cierto. Es decir, si no haces un mea culpa... De hecho, el gobierno tuvo que cambiar, tuvo que mostrar algo distinto, que recompuso la mesa política, se dio cuenta que está en una situación de relativa debilidad. El golpe de mercado, entre comillas, digo, el mercado le puso un valor al tipo de cambio distinto al que el gobierno tenía pensado, que lo trataba de mantener allá por los 21. La espiral inflacionaria no solo no mermó, sino que además es muy preocupante porque se aceleró en abril y particularmente en mayo. Y encima empezaste a tomar medidas que no son propias de Macri, congelar precio de nafta. Es decir, en octubre dijiste que librabas el mercado. En octubre del año pasado, porque parece ciencia ficción. Ahora, 6 meses después, dijiste exactamente lo opuesto. No aumenten por 2 meses. ¿Me explico? Hace 6 meses recompusiste con el campo la idea de que las retenciones a la soja iban a bajar, pero un poquito más despacio, y eso lo acordaste, con el propio sector porque no había mucho margen fiscal. Bueno, ahora la discusión es si eso además se vuelve a modificar. ¿Qué pasó en el medio? 6 meses. ¿Te das cuenta? Dijiste que el gradualismo era la gran apuesta y que ibas al fondo para mantener el gradualismo, pero ahora estás reconociendo que el gradualismo sí, pero con más shock. Esto es, tenemos que acelerar el recorte, el déficit fiscal tiene que ser ostensiblemente más bajo del que habíamos imaginado y tenemos que todos gastar un poco menos. Entonces, claro, de eso te tenés que hacer cargo. Claro, pero... Y ahí es donde el gobierno tiene que rápidamente recomponer posiciones. Pero ojo, no es que solamente lo digo con el macrismo, en su momento lo dije con el kirchnerismo, porque también el kirchnerismo decía porque la herencia pasada, la herencia, y todos los gobiernos siempre con la herencia. Hablaron 8 anitos de la herencia. Claro, 8 años de la herencia, por eso te 8 digo. anitos. Hay cosas más graves. Alicia Kirchner cuando asumió en Santa Cruz... Está quebrada es una provincia quebrada. Gobernando 25 años. Bueno, yo les voy a hablar de otra herencia y tiene que ver con Rodrigo, soy cordobés. ¿Se acuerdan de ese tema? ¿Cómo no? Claro. Bueno, hoy lo vamos a recordar de la mejor manera y también con una noticia que a los que lo han seguido y les gusta esa música, y creo que no hay nadie que cuando en una fiesta ponen el tema de Rodrigo salga a bailar. Exactamente, todos salimos a bailar. Bueno, se viene la película de Rodrigo. La semana que viene comienza el rodaje, se va a hacer mitad en Buenos Aires, mitad en Córdoba. Ya el elegido, te juro que es el clon, no es pariente. Es igualito, es un calco, igual, de verdad. Se llama Rodrigo Romero. Lo han elegido, la única condición en ese casting exhaustivo que hubo era que tenía que ser cordobés. La mamá, que va a ser de Betty Olave, es Florencia Peña. También está... ¿Cómo es? Le dicen la Daniel Arao, Jimena Barón. Jimena Barón, que está con el Florencia video de la Peña, Tota, tal mirá, cual. acá Todas está, esas figuras. Muy bien, ahí estás viendo la cartelera de la película que se va a rodar la próxima semana. Pero bueno, valía la pena que en un día como hoy recordarlo a él, que lamentablemente dejó su vida en un accidente automovilístico, pero nos dejó una gran herencia. 27 años tenía nada más. Y lo hace Lorena Muñoz, que efectivamente es la directora que hizo de Gilda, claro. Con lo cual se ha abocado a encontrarle una beta en términos de que es muy buena la película de Gilda, ¿la viste? Sí, con Nati Oreiro. Extraordinaria. Hizo un trabajo impecable, es verdad. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa ahora. Ya volvemos. Vamos bailando. Soy cordobés. Soy cordobés y me gustan los bailes. Me siento en el... Un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde el agua fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. Llegó
Y Colón, la primera compañía de seguro 100% digital de la Argentina, que vino a transformar la forma de asegurarte. Asegura tu moto de manera rápida. Ingresa a www.icolon.com.ar. Aprovecha la promoción lanzamiento. 25% de descuento durante los primeros 4 meses en el seguro para tu moto. Y Colón es marca registrada de Colón, compañía de seguro sociedad anónima. Promoción, ver bases y condiciones en www.icolon.com.ar. Evita multas por podas sin permiso. Ordenanza Municipal número 3017/91. Del 1 de abril al 31 de mayo, gestiona gratis tu solicitud al 0800-999-1234. Cerca tuyo. Municipalidad de Florencio Varela. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. SUTECVA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Entrega en forma gratuita de ajuares para los recién nacidos, becas en guarderías y jardines maternales, entrega de guardapolvos y útiles escolares a los hijos de afiliados en edad escolar, festejo del Día del Niño, descuento en farmacia y óptica sindical, recreación, turismo en San Clemente, Villa Gesell, Córdoba y Mar del Plata, asesoramiento jurídico y previsional. Y para los mayores, viajes, espectáculos, entrega de canasta navideña y mucho más. Amadeo Yenta, Secretario General, 2017-2021, Municipales de Capital. 29 de mayo, 20ª edición de los premios Gardel. Nominados al Mejor Álbum Tropical, A Punto de Estallar. Mejor Álbum Tropical, Los Lirios de Santa Fe. Premios Gardel 2018. Los Lirios de Santa Fe. Los Lirios. No le digan a nadie, pero yo tengo el plan perfecto para el sábado a la noche. Nos aseguramos una buena compañía. Que haya comida, mucha comida. Luego buscamos nuestro lugar favorito. Y por último, presionamos el botón que hace que todo suceda. Accede a Netflix tocando un solo botón desde tu control remoto de Telecentro y disfruta de La Casa de Papel parte 2. Telecentro Play. Fábrica de grifería Aqualaf. Diseño e innovación para tu baño. Empresa argentina líder en calidad y tecnología. Aqualaf. Vida Argentina ofrece las mejores máquinas para la elaboración de milanesas. Vida Argentina. Innovación y calidad al alcance de su negocio. Entre los jugadores y los hinchas tenemos un viejo contrato que dice así: nosotros dejamos la vida y ellos alientan sin parar. Pero cuando hay dudas, hay que hablarlo de frente. ¿Qué pasa, muchachos? A veces parece que no quieren venir. En sus equipos hacen 30 goles y acá nada. Vamos, ¿qué más? Fui con la Cupé Fuego hasta Río para alentar. 4 días tardé. Bueno, fuiste porque jugamos la final, ¿no? ¡Tres finales perdimos! De verdad. Ahora, basta de memes, por favor. Son agresivos, injustos. ¡Les pedimos que pongan huevos! A veces le pedimos mucho más que eso. Le pedimos que nos alegren la vida, que nos curen de una gripe. A Dios le pedimos menos. Ya rompimos muchos contratos. No lo hagamos con este. Veámoslo juntos. Señores, yo dejo todo. Me voy a ver a Argentina, porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, que quieren salir campeones, que lo llevan adentro como lo llevo yo. ¡Soñar que es posible! ¡Contra todo! ¡Basta de bufas y de críticas! ¡Vamos, Argentina! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Argentina!
Vení a Chango Más y aprovecha nuestros precios bomba. Hasta el domingo, mayonesa Hellmann's a 29 pesos, hamburguesa Swift a 165 pesos, pañales Huggies Active Sec a 229 y además 4x3 en Pepsi y 7up. Vení a Chango Más y encontrá todos los días más de 1.500 productos a precios bomba. Chango Más. Pagas menos, llevas más. Llegó Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro. Mirá lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Porque con Telecentro Play tenés la posibilidad de, con tu Desco Smart, volver a grabar un programa que está en vivo o disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, ver películas, series, también grabar tu programa favorito y mucho más. Con esta app podés ver la tele desde tu celular, de tu tablet y tu computadora. Ya, activalo si sos cliente en telecentroplay.com.ar o bien llama al 6380 6380-0000 y por 1.356 pesos por mes te llevas el pack HD gratis por 6 meses y 6 meses al 50%. Porque Telecentro te conecta todo. Yo me desenchufé nada más. Impecable, Pau. Llegamos un poquito agotados, ¿no? El jueves todo. Es semana corta pero intensa. Mañana volvemos acá en vivo a las 9 de la noche. Pará. Ya tengo los pastelitos. Sí. Y traemos la música. Obviamente. ¿Yamila? Obvio, Yamila Cafrune que va a estar con nosotros. Che, viene Matías Tombolini para hablar de economía. Pero bien. Mano a mano, tranquilo, relajado. Dale. Y con Lourdes vamos a hablar de un tema no menor. Sí. Si Dios quiere y nos dan los tiempos. Pero es un anticipo, tiene que ver con los accidentes de riesgo del trabajo. Con qué pasa con el sistema de ART en la Argentina y demás, a propósito de todas las discusiones que hay y otras cuestiones. Y si tenemos tiempo, Paulino, sí. Mañana acá en exclusiva te vamos a contar una testimonial que puede llegar a cambiar una causa judicial. Un dato más. ¿Qué causa? Estamos la hablando más importante... de una de las causas más importantes que la semana próxima va a tener una resolución en la Cámara Federal y que en primera instancia se sigue investigando. Estamos hablando de la declaración testimonial de Soledad Castro, la exsecretaria del fiscal Alberto Nisman. Lourdes, quiero decirles, cuando volvió hoy, volvió con así. ¿Esto qué era? Todo un expediente. Pero apartado dijo, lo importante está acá. Un poco más chico, pero voluminoso. La testimonial. De mujer clave en la causa Nisman. Atenti. Mañana aquí en La Lupa. Por eso nos reencontramos. Simplemente de cierre, Macri hoy dijo que no solo no retrotrae el aumento de tarifas, confirma la idea de que va a vetarlo si el Congreso vota lo que aparentemente va a votar, que es como viene de diputados el proyecto, y por lo tanto establecer que las tarifas se retrotraigan al nivel de noviembre del año pasado, sino que además dijo que las tarifas van a seguir aumentando. ¿Eso es redoblar apuesta, Nacho? ¿O correr el arco para ver si la negociación decanta en algo que sea híbrido o intermedio entre ambas cosas? A mí me parece por ese lado. ¿Nos vemos? Mañana. Si Dios quiere. En el día de la patria. Un montón de cosas, Pauli. Mañana. Quedó lo del PJ, que Dilelo está en contra. Quedó lo de... La PJ ya está. La Cámara Nacional va a decir que Barrio Nuevo no corresponde que esté donde está. ¿Vos decís? Y si el fiscal lo pidió, ¿por qué la Cámara le va a decir que no? Sí, podrían decir que no. Y tenemos que el juez Arielijo en la reestructuración de la deuda con Formosa llamó indagatoria a Sergio Martínez, amigo de Amado Vudú. Va a tener que declarar la semana próxima. Porque era uno de los que asesoraba a la provincia en medio de la reestructuración de la deuda cuando Vudú era ministro de Economía. Así es. Y por último, la Cámara Federal le ordenó al juez investigar el tema de los prefectos que sacaron la fotografía a Amado Vudú el día de su detención. Dijo, acá hay que investigar, hay que hacer entrecruzamientos de llamados y fijarse quién dio la orden para que a Amado Vudú le sacaran la foto frente al mueble de su casa, porque alguien llamó y dio esa orden. Todo despeinado en la madrugada y descalzo. ¿Se acuerdan? Cosa que no corresponde. Luego, en la máxima condena posible, tal vez a un eslabón probablemente de lo menos honorable que la Argentina haya tenido como vicepresidente. Pero eso no significa que las cosas no se hagan ajustadas a derecho. ¿Nos vemos? Sí. Mañana. Si Dios quiere. Derecho al programa que sigue. Sí, claro, naturalmente, Clarita. Chau. Clarita. Chau, chau.